Bien, hermanos, vamos a meditar en la palabra del Señor. Hemos dado lectura a Mateo capítulo 5, versículo 38 al 48. Habla acerca del amor hacia los enemigos. Los primeros versículos, desde el 38 hasta el 42, habla como a manera de introducción para lo que es ya el versículo 43 para adelante. La semana pasada hablamos de la primera parte y dice: oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Este dicho, esta palabra, si bien está en las Escrituras, pero muchos lo habían tomado y hoy día lo toman como un pretexto para la venganza, ¿sí? Ojo por ojo, diente por diente. Me hizo así, así también le voy a hacer. Me hizo sufrir, que también sufra. Pero Jesús va a enseñar la manera correcta de este ojo por ojo, diente por diente. Pero yo os digo, no resista al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Simplemente el ojo por ojo y diente por diente es para enseñarnos la proporción, sobre todo cuando hay que hacer justicia, cuando hay que reponer algo. La justicia, el castigo, la reposición se hace proporcional a la falta. El castigo, a veces hay que castigar en el hogar, dar alguna sanción, tiene que ser proporcional a la falta o al daño. Jamás en Israel se aplicó esto de manera literal, ojo por ojo, diente por diente. Jamás se aplicó así. Al contrario, Dios propiciaba lo que es la equidad en cualquier situación, ¿no? Y luego cuando dice que no resistan al que es malo, antes que a cualquiera que te hiere en una mejilla, vuélvele la otra, la aplicación ante las ofensas es el amor de Dios. No es que Dios se complazca en el sufrimiento de su pueblo, sino que cuando sufrimos por causa de la justicia, por causa del nombre de Dios, Dios es quien va a traer justicia. No podemos confiar en la justicia del hombre o en nuestras propias fuerzas para hacernos justicia. Y esto, algo dice de esto en el versículo 40. Al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Entonces, aquí nos está recordando, aquí nos está advirtiendo que ante cualquier provocación a llevarnos a un pleito judicial, legal, preferible es perder, preferible es ceder, no ponernos a contender boca con boca, fuerza con fuerza. En otro pasaje también dice, ¿no? Ponte de acuerdo con tu adversario antes de llegar al alguacil o al juez, porque cuando llegues allá, el juez te hará pagar hasta el último cuadrante. Entonces, mejor es ir por la paz, ¿sí? Buscar la paz con todos, amén. Y el dar la otra mejilla simplemente es mostrar el amor de Dios, y ascuas de fuego amontona sobre la cabeza de tu enemigo. Cuando en vez de pagar mal por mal, cuando te hacen mal le pagas con bien, eso va a glorificar a Dios. Mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. No es bueno tomar la venganza en nuestras manos, no da buen resultado, nos destroza y destroza al resto. Cuando Dios toma la venganza, salva al ofensor, consuela al ofendido. Y ya luego el versículo 42 dice así: al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Recordando, pues aquí nos habla del servicio. El servicio debe ser del creyente sin esperar recibir recompensa. Eso de parte del creyente que presta o ayuda. Cuando nosotros recibimos la ayuda o pedimos ayuda, ¿sí? O pedimos prestado algo, recibimos un servicio. Para nosotros, cuando recibimos el servicio, la palabra de Dios nos manda a ser agradecidos, a ser honestos y devolver lo que se nos presta. Esto lo hemos visto ya la semana pasada y hoy día vamos a ver, ya entra en el versículo 43, ya de lleno al punto, el amor hacia los enemigos. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Bueno, aquí en este texto bíblico, lo único que está en la ley del Antiguo Testamento es la primera parte. Cuando dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo. Aborrecerás a tu enemigo no está en la ley, por si acaso. Por eso Jesús dice, oíste que fue dicho. Se había hecho un dicho popular en esos días. La verdad es que Levítico 19:18 es el texto del Antiguo Testamento de donde menciona Jesús. Dice así, Levítico 19:18, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo,
sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. En ningún momento Dios manda aborrecer al prójimo o al enemigo. Lo que pasa es que el judío tenía un concepto muy restringido de lo que era el prójimo, ¿sí? Para él el prójimo era otro judío, otro israelita. Como por años vivieron aislados del resto de los pueblos cuando salieron de Egipto, cuando Dios le da ama a tu prójimo, para ellos el prójimo era uno de su misma nación. Nunca contemplaron, no vieron tal vez la necesidad de, en su interpretación que hacían ellos, los judíos de la ley, llamar prójimo al extranjero. Pero aquí Jesús les va a dar la visión amplia de lo que es realmente amar al prójimo. Y Jesús vino a ampliarles la visión de lo que es el prójimo, el amor al prójimo. Entonces aquí habla mucho más, va mucho más allá. El prójimo no es solamente mi hermano, de mi nacionalidad, es aún el que no es mi hermano, aún el que no es de mi nacionalidad. Nosotros diríamos, nuestro prójimo no solamente los que estamos en la iglesia, nuestro prójimo no es solamente la iglesia del Señor, son también nuestros vecinos, nuestros familiares que no son creyentes, y todo el mundo que no es cristiano todavía también es nuestro prójimo. Aún los enemigos que pueda usted tener son nuestro prójimo. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Fue dicho, dice, porque solamente Jesús, la ley manda a amar, no a aborrecer jamás. Eso lo hicieron ya como una aplicación personal los judíos. A veces la carne, la naturaleza pecadora, nos lleva también eso, a buscar pretextos de interpretación de la palabra del Señor para justificar nuestras actitudes pecaminosas. Y eso no debe ser así. Jesús va a dar la correcta aplicación de esta ley de amar al prójimo, no de aborrecer al enemigo, porque eso jamás estuvo en la ley. Eso lo agregaron en lo que es los años de experiencia de Israel. Dice así el versículo 44. Pero yo os digo, dice Jesús, amad a vuestros enemigos. El enemigo también es un prójimo. Concepto nuevo para ellos. Tu enemigo, el extranjero, es un prójimo, ¿no? Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen y haced el bien a los que os aborrecen, llorad por los que os ultrajan y os persiguen. Esto no es más que la aplicación práctica de lo que es el amor. Cierta oportunidad Jesús está dando la parábola del buen samaritano. Si se acuerdan, la parábola del buen samaritano. A los judíos les dice, ¿no? Habían dos pueblos, los judíos, los de la tribu de Judá, y los samaritanos, que eran el norte. También eran israelitas, pero se habían separado del culto correcto, del Israel correcto, y se habían dividido. Los samaritanos representaban a los israelitas separados de Judá, separados de Jerusalén. Tenían una religión mezclada con paganismo. Entonces se llevaban muy mal judíos y samaritanos. Eran enemigos prácticamente. Y en la parábola del buen samaritano, ahí les enseña cómo un hombre judío fue asaltado en el camino y fue dejado casi muerto. Pasa un judío levita, un religioso, lo ve, se compadece, pero lo deja ahí nada más, no lo ayuda. Pasa un sacerdote, lo ve a su compatriota judío, tiene compasión, tiene pena, pero se va. Y viene un samaritano y lo ve a un judío que era su enemigo, y el samaritano baja de su asno, le limpia las heridas, lo cura y lo lleva a un mesón y lo deja ahí al cuidado del mesonero y le da un dinero para que cuide de este judío. El samaritano era enemigo con el judío. Entonces Jesús nuevamente está dando un concepto más amplio de lo que es el prójimo. Para aquellos que lo tenían reducido solamente al de su nacionalidad, al que es su amigo, al que se lleva bien. Nuestro prójimo es todo aquel, hermano, que está en las calles alrededor nuestro y tal vez no nos llevamos bien, tal vez es nuestro enemigo o tal vez es un incrédulo. Ese es su prójimo y mi prójimo. Mucho más dentro de la familia cristiana, dentro de la familia en el hogar también. Entonces aquí esta aplicación directa, y en 1 Corintios 13 nos habla del amor, ¿se acuerda? ¿Qué es el amor? Es sufrido, sufrir por causa de ese ser amado, por el bienestar del ser amado. El amor es sufrido, es benigno. El amor siempre desea el bien a la persona
que amamos, en este caso a nuestro prójimo, siempre debemos desear el bien a nuestro prójimo. Y si es mi enemigo, aún a tu enemigo debes desearle el bien. Ser benigno, el amor es benigno, no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no es egoísta, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ese es el amor de Dios. Ese es el amor al cual estamos llamados nosotros a practicar. Estamos llamados a ponerlo en obra en nuestras vidas. Luego ya en el versículo 45 va a decir lo siguiente, va a mencionarnos la razón por qué actuar de esa manera, por qué actuar con amor, con misericordia, aún con nuestros enemigos. ¿Por qué? Versículo 45 dice lo siguiente, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Para la iglesia. ¿Por qué usted tiene que ser benigno con aquel que se porta mal? ¿Por qué tiene que desearle bien? ¿Por qué tiene que amarlo? Y el primer lugar donde vamos a practicar esto es en el hogar, en la casa. Tenemos que ser benignos aunque nos haya otra vez me ha tratado mal mi esposo o mi esposa. Trátalo bien. No le devuelvas mal por mal. Me habló mal, yo también le hablo mal. ¿Se da cuenta? Y la falta de amor, no querer buscar el amor de Dios, no querer practicar el amor de Dios, nos lleva a tantas guerras, tantos pleitos, enojos, resentimientos, y a veces por años en el hogar. Tomamos como enemigos a veces a nuestro esposo o a la esposa, entre hermanos, o los hijos a los padres, o los padres a los hijos. Terminamos destrozándonos unos a otros, simplemente porque no obedecemos este fundamento de la vida y fe cristiana. Amarnos unos a otros, amar aún a tus enemigos. Yo a fulano ya no lo veo como un amigo, porque me ha tratado muy mal, ha hecho mucho mal, me ha hecho a mí y a mi familia, y es hermano todavía, ámalo. No se lo merece, eso es gracia. ¿Por qué? Porque Dios hace lo mismo con cada uno de nosotros, porque Dios hace lo mismo con el bueno y con el malo. Dice así, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos. ¿Se da cuenta? Y que Dios tiene el poder para hacer salir el sol para buenos y privarle a los malos. Sí, lo hizo en Egipto, ¿verdad? Pero Dios es misericordioso y hace salir el sol. Es decir, nos da vida a buenos y malos, a creyentes y no creyentes. Usted sabe cómo gente incrédula, gente que niega a Cristo, niega a Dios, escupe en la cara a Dios insultándoles todos los días. Dios les da vida, les permite vivir un día más. Dios les da alimento. ¿Lo merece? No lo merece. Dios es misericordioso. Espera que la gente pueda valorar ese amor de Dios y venir a los pies de Cristo. ¿Cuánto más nosotros? Vamos a lo más íntimo, la familia. ¿Podemos perdonar una ofensa del esposo o de la esposa? ¿Una ofensa del hermano mayor al menor o del menor al mayor? Si es cristiano, sí, debe perdonarle. Pero no lo siento, no importa. Usted tiene que obedecer primero y después lo va a sentir. Cuando sienta, cuando usted obedezca y obedezcamos, vamos a sentir ese amor de Dios. Es obediencia, por eso Dios lo manda. ¿Cuál es el gran mandamiento? Amar. Amén. No te dice si sientes, ama. Si no sientes, no lo ames. ¿Eh? Es un mandamiento porque no brota del corazón del hombre así nada más. Porque es algo que tenemos que pedirlo de Dios, que tiene que venir de Dios y llenar nuestras vidas, el amor. Bendito sea Cristo. En nuestro corazón lo que hay es pecado. No hay nada bueno. Hay que sacar eso. Renunciar a todo lo malo y llenarnos de todo lo bueno, que es el amor de Dios. Amén. La gracia de Dios. ¿Por qué tengo que amar? ¿Por qué tengo que perdonar? Porque Dios me lo manda y porque Él me da el ejemplo cada día. Amén. Conmigo mismo. ¿Cuántas veces le perdona a usted? Al día usted dice, yo no peco, por eso Dios, no tengo que pedir perdón, yo no mato, yo no hago daño a nadie. Mira, hermano, aún sabiendo hacer lo bueno, no lo hace, es pecado. Y si tuviéramos que pagar por cada uno de nuestros pecados, aún por nuestros malos pensamientos,
Aún por nuestras omisiones de hacer lo bueno, seríamos condenados. La paga del pecado es muerte. Por tanto, todos vivimos de la gracia y misericordia de Dios al presentarnos y confesar nuestros pecados delante de Él. Bendito sea Cristo. ¿Por qué no puedo perdonar a mi prójimo? ¿Por qué no puedo perdonar a mi hermano, a mi hermana? Si Dios me lo manda y Él así lo hace y así nos enseña. Luego hace un llamado a superar la moral o la práctica aún de los incrédulos, ¿no? Y dice así: porque si amas a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Si no perdonamos y vivimos con resentimiento, vivimos amargados de cólera contra fulano, contra sutano, en la calle, contra el vecino, contra mi suegro, mi suegra, contra mi familiar tal, o si vivimos así en el vecindario, contra el vecino, contra la vecina, o tal vez en la iglesia, contra mi hermano fulano, sutano, o dentro del hogar, lo que es más íntimo, contra mi esposo, mi esposa, contra mi padre, contra mi hermano, ¿qué hacemos de más? Para eso no fuimos llamados, esa no es nuestra vida. El perdón hace la diferencia entre el creyente y el incrédulo. Todos perdonan a los que les caen bien. Los mundanos, los incrédulos, perdonan a sus hijos, claro que les perdonan. Aman a sus hijos, claro, pero ¿amarán al hijo de otro? ¿Amarán al vecino que se le portó mal? No. Pero nosotros somos retados a ser más allá de esa moral que es común a todos los hombres. Amar a nuestros enemigos. Amar aun cuando somos ofendidos y no se merezca mi amor. A veces dice, no se merece mi amor. No se lo merece. Los gentiles piensan así. Pero nosotros somos llamados a hacer mucho más que eso. Más que lo que hacían los publicanos. Más que hacían los gentiles o incrédulos. Somos llamados a dar un paso más arriba y ser, como dice aquí ya en el versículo 48, a manera de conclusión, dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Qué es lo que nos perfecciona, hermanos, en el camino del Señor? El amor. No es conocer la Biblia, no es conocer las doctrinas, no es pasar horas en oración, no es nuestro servicio al Señor. Yo puedo tal vez sacrificarme cuántas cosas por servir al Señor. Eso no me perfecciona. Lo que me perfecciona es el amor, el perdón, la gracia, ser como Cristo es. Eso es lo que nos perfecciona y a eso somos llamados. Esto es una exhortación para cada uno de nosotros, comenzando desde el hogar, como nuestro próximo o prójimo, que es el que está cerca de nosotros, y a todo el mundo, aún enemigos incrédulos, mostrarles el amor de Dios para salvación, orando por ellos para que vengan a Cristo si aún no lo tienen, y si son creyentes también, orando por ellos. ¿Para qué? Para que Dios toque sus corazones, llene del amor de Dios a fulano o a sutano, y el Señor sea glorificado. Dios nos bendiga, Dios nos fortalezca, y que nos ayude a poner por obra esta palabra de Dios, palabra práctica a nuestras vidas. Gloria al Señor.